Hola a todos y a todas. Bueno, el día de hoy quiero hacer un paralelo de varias obras que han sido escritas o para flauta o para otro instrumento y cómo algunos compositores utilizan algunos de esos materiales para obras que luego se escriben para ensambles. Voy a iniciar hablando de el compositor alemán Karlheinz Stockhausen. Tuve la oportunidad cuando estudié en la Universidad de Montreal de profundizar en la música de Stockhausen, de estudiar parte de su obra, sobre todo para flauta, y de darme cuenta de la riqueza y de la dificultad y los retos que representa esta música para los instrumentistas. También tuve la oportunidad de asistir a uno de los cursos de verano de Stockhausen en Kurt, en Alemania, y trabajar directamente con Susan Stephan y con Katinka Pasder, que fueron dos mujeres muy importantes en la vida de Stockhausen. Susan Stephan es una clarinetista norteamericana y Katinka Pasder es una flautista holandesa. Stockhausen las conoce y con ellas hace un equipo muy fuerte de producción y de creación. En el año 1977, en Aix-en-Provence, en Francia, Stockhausen compone una obra que se llama In Freundschaft, que significa en español en amistad. Esta obra se la dedica a su amiga Susan Stephans como un regalo de cumpleaños en este año 1977. La obra es muy interesante, como lo habíamos dicho en algunos de los seminarios. Una de las particularidades de Stockhausen es la rigidez del ritmo. Es una de esos elementos que son fundamentales cuando se va a estudiar o a interpretar la música de Stockhausen. La rigurosidad del ritmo. Stockhausen, de hecho, tenía un metrónomo con fracciones y muchísimas de sus obras, en muchas de sus obras tiene escrito modificaciones que para la época eran muy difíciles para los instrumentistas, como 65.5 o 112.5, etcétera, etcétera. Afortunadamente hoy tenemos algunas aplicaciones que nos permiten tener esas diferencias, esas fracciones en el metrónomo. De hecho, Daniel Áñez en su seminario el día de ayer, el día sábado, decía justamente nos hablaba justamente de una de esas aplicaciones para hacer estos cambios cromáticos, o estos cambios de fracción mejor. Entonces, en la obra In Freundschaft, Stockhausen nos exige que la negra sea a 40 y esa negra a 40 va a predominar durante casi toda la obra, a excepción de un trino que se empieza a crear en el sistema número 2 y a excepción también de dos cadencias que hay durante la obra. Traigo esta obra para presentárselas a ustedes porque es una obra que se puede interpretar y que se ha interpretado en muchos instrumentos. Se creó originalmente para clarinete, pero también se hace en flauta, en fagot, en trompeta, trombón, violín, tuba, violonchelo y muchísimos otros instrumentos más. Por eso me parece importante presentárselas a ustedes en estas jornadas de música contemporánea 2020, porque es una obra que se puede adaptar a muchísimos instrumentos. Bueno, como lo decía entonces, para poder estudiar esta obra necesitamos de una rigidez, una rigurosidad y una disciplina en la parte rítmica. El inicio, ya voy a mostrar un poco del análisis de la obra, pero el inicio de la obra
como lo dije, tiene básicamente la fórmula con la que se va a desarrollar toda la obra. Stockhausen fue un compositor de la época de Messiaen, de la época de Boulez también, y dentro de su periodo compositivo tuvo evidentemente un acercamiento muy fuerte al serialismo. Luego él se aleja del serialismo y crea lo que él llama la fórmula, su propia fórmula, que básicamente está muy relacionado con el serialismo, pero según su teoría va un poco más allá, ya que no solo aplica la esencia del serialismo, de los 12 sonidos en matrices matemáticas, sino que incluye dentro de esta fórmula los rangos dinámicos, los silencios y otros elementos, digamos, extramusicales. Esa hace parte de la fórmula que va a ser fundamental luego en la obra de Stockhausen. Bueno, entonces voy a poner el metrónomo y voy a tocar un poco la introducción, que va a ser finalmente la fórmula con la que se basa Stockhausen para hacer toda la obra. Y vamos a ver, luego lo voy a mostrar también, cómo esta introducción tiene los 12 sonidos de la escala cromática, de forma aleatoria, pero están todos allí. Voy a poner el metrónomo a 40 con subdivisión en semicorcheas para tocar esta primera parte. Bueno, esa entonces es la introducción y a partir de aquí se empieza a generar un trino con esos dos sonidos, fa y sol bemol, un trino que va a aparecer en medio de la obra y que va a irrumpir todo el tiempo en la obra. Dentro de la introducción o esta fórmula que va a ser el motor de la pieza, vemos entonces que estos primeros sonidos hasta el sol sostenido van a incluir la escala cromática. Vemos entonces el do en la blanca, el re bemol, el re natural, el mi bemol, el fa en la negra donde dice el cuarto, que es el cuarto miembro, el sol bemol en el segundo miembro, el sol natural también en el segundo miembro, el sol sostenido al final, el la natural en el final del cuarto miembro, el si bemol en el cuarto miembro también en el tresillo y el si natural en el quinto miembro. Esta introducción entonces se divide por miembros. Yo hice la división por miembros. El primer miembro es la negra, como ustedes lo pueden ver en la gráfica. El segundo miembro son las dos corcheas más una corchea ligada más una semicorchea. El tercer miembro, como lo vemos, es una semicorchea más una blanca ligada a una corchea. El cuarto es una negra ligada a una corchea si bemol, esto todo dentro de un tresillo más la blanca y el tresillo si bemol la, que termina en negra, y el quinto miembro, la semicorchea más negra en sí, y luego el sol sostenido negra blanca ligado a una corchea. Esta división de miembros nos va a permitir posteriormente saber exactamente cómo se desarrollan esos miembros durante toda la obra. Una cosa muy importante es que al final de estos 5 miembros empieza a repetirse el fa, sol bemol,
y a partir de allí se empieza a construir un trino. A partir de este punto se hace un acelerando, se construye un trino, que finalmente ese trino que va a aparecer durante toda la obra se va a hacer hacia arriba y hacia abajo, es decir, de fa a sol bemol y de sol bemol a fa. O todo el tiempo durante la obra. Bueno, como ya lo dije entonces, la escala cromática nos va a aparecer en la primera parte, en la introducción, ahí están los 12 sonidos de la escala cromática, y luego yo hago pues una división de cuáles son los intervalos entre cada uno de estos miembros, las cuartas, los tritonos, las terceras, etcétera, etcétera. Esta es la estructura de la pieza, una introducción que va del compás 1 al 6, o compás no, porque aquí realmente no hay compases escritos, no hay división de compases. Entonces, de la línea 1 al 6, luego entonces vienen, después de que se desarrolla el trino, empiezan los ciclos. A partir del sistema número 7, de la obra, empiezan a aparecer los ciclos. Estos ciclos van a tener un desarrollo de los miembros de los cuales hablé al comienzo de la obra. Entonces acá está la estructura de la obra, el primer ciclo de los sistemas 7 y 8, el segundo ciclo, sistemas 9 y 10, el tercero 10 a 13, y luego viene una primera cadencia. Posteriormente vienen los ciclos 4, 5 y 6, y una segunda cadencia, luego el ciclo 7 que se divide en A y B, ya que no tienen materiales que los diferencien como para que se haga un ciclo 8. Muy bien, aquí hay una relación que se hace muy interesante respecto a la fórmula, es decir, la introducción, que es el primer pentagrama que ustedes ven, y cómo esta fórmula aparece también en el primer ciclo, pero de manera retrógrada. Entonces, el re que ustedes ven negra en la introducción, lo vemos como una achacatura al final de la exposición de ese primer ciclo, ¿sí? Luego, el sol bemol mi, lo vamos a ver en el primer ciclo, presentado de esta manera. El tercer miembro que aparece en la introducción lo vamos a ver en el primer ciclo como las mismas notas con una figuración diferente. Luego el cuarto miembro, que lo presenta Stockhausen de esta manera, lo vamos a ver presentado en el primer ciclo de esta manera. Son exactamente las mismas notas con otra rítmica en el registro grave. El quinto miembro lo presenta con una nota de más, porque aquí aparece un mi, pero lo presentaría de esta forma. Ahí estarían todas las notas más un mi que aparece de más. Muy bien, esta es una relación interesante entre la fórmula y el primer ciclo. Bueno, este es un cuadro donde nos determina cuántas figuras hay por cada uno de los miembros en cada uno de los ciclos, y cuántos trinos, porque el trino, como les decía, es una cosa muy importante en esta obra que va a estar irrumpiendo todo el tiempo. Muy bien, vamos a ver aquí una progresión cromática de los diferentes ciclos. Entonces, en el primer ciclo aparece como un re, ¿sí? De hecho ya lo había tocado. El segundo ciclo, miren que ya no es un re, sino un re bemol más una apoyatura del re, es decir, que hay una especie de secuencia del primer ciclo hacia el segundo con el re,
luego el trino y luego ese miembro ya no aparece a partir de re, sino a partir de mi bemol. El tercer ciclo, entonces baja otra vez una segunda menor, aparece con una apoyatura desde el mi y vemos cómo va la apoyatura subiendo y la nota principal del ciclo bajando. Empezó en re, re bemol y ahora el tercer ciclo es con un do. Y asimismo el siguiente miembro también va subiendo, estaba en mi bemol y ahora es mi natural. El cuarto ciclo tiene exactamente el mismo tratamiento. Vamos subiendo la cromática de la achacatura, ahora mi natural y de arriba hacia abajo, entonces de do así. El trino y el miembro va subiendo cromáticamente. El quinto ciclo, exactamente la misma fórmula. Y el sexto ciclo, entonces este sí tiene una variación, porque ya en lugar de ir de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Entonces ese sexto ciclo tiene unas notas diferentes. La, fa se presenta de esa manera. También hay una progresión cromática del quinto miembro de la fórmula. En el primer ciclo aparece como en el segundo ciclo aparece ya un medio tono hacia abajo. Lo estoy tocando rápido, pero en realidad esa no es la velocidad, solo para mostrarlo. El tercer ciclo, otra vez medio tono abajo. El cuarto ciclo, una segunda hacia abajo también. El quinto ciclo, esto es interesante porque ya va a aparecer de manera diferente, ya no se rompe esa progresión y ya lo hace con un mi bemol. Y en el sexto, este miembro va a aparecer como alargado, como estirado. Con unas redondas muy largas, dado que estamos entonces negra a 40. A partir entonces del ciclo 7 se hace una división A y B. El ciclo 7 tiene un material completamente nuevo en el que se utiliza esos dos sonidos que hacen parte del trino, el fa y el sol bemol. Y básicamente gira en torno a esas notas del trino. Y el séptimo y vemos como el mismo Stockhausen nos pide no vibrar o vibrar, etcétera, etcétera. Muy bien. En esta gráfica entonces vemos cómo se comporta el ambitus, cómo se comporta el registro a lo largo de los ciclos y vemos cómo entonces las notas más agudas que arrancan en el primer ciclo empiezan a bajar hasta llegar a un fa en el séptimo ciclo y cómo las notas graves también empiezan a subir en cada uno de los miembros desde un do hasta un sol bemol. Otra de las complicaciones de esta obra que tiene un componente teatral. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando explique
una de las grandes obras que nace justamente en este año, en 1977, y que va a tener un elemento teatral para los instrumentistas. Si bien esta obra, Infantschaft, no se concibió con un movimiento teatral desde el inicio, Susan Stephens y Katinka Pasberg, a partir de todo este desarrollo teatral que se da y gestual que se da en el resto de la producción de Stockhausen, deciden agregarle algunos movimientos a esta obra. Quiero hablarles ahora de una de las más grandes, o quizás la más grande producción que hizo Karlheinz Stockhausen. Se trata de la ópera Liszt, y quiero hacerlo porque es justamente un tema que no se conoce mucho en Colombia, ni sobre el compositor ni sobre la obra. Esta obra empieza a gestarse hacia 1977, el mismo año de la composición de Infantschaft. En 1976, Stockhausen recibe una solicitud del Teatro Nacional de Tokio para componer una obra que se iba a interpretar por el ensamble de música Gagaku, que es una formación instrumental actualmente vigente, que para ese momento tenía 16 instrumentistas y que estaba destinado a tocar para la corte de Japón. En el 77, Stockhausen entonces llega a Japón y compone una obra que inicialmente se iba a llamar Hikari, que en japonés significa luz, pero que Stockhausen finalmente decide darle el nombre de Der Jahrslauf. Durante esta estancia de Stockhausen en Japón, Stockhausen fue una persona muy espiritual. Se retiraba normalmente a los templos japoneses a meditar, y dice que en una de esas meditaciones recibió una idea. Un texto dice: la nueva idea de crear un trabajo de grandes proporciones se iluminó de repente en mi interior como un grito interno de inmensa felicidad. Esto lo escribió Stockhausen en 1989, y a partir de este momento entonces se germina la idea de componer y desarrollar un gran ciclo de óperas, un gran ciclo que va a tener, que va a representar los 7 días de la semana y que se va a titular Licht, que en español significa luz. Aquí vemos entonces en esta imagen a Stockhausen en uno de los templos, en los viajes que hizo entre 1977 y otros días y otros años posteriores, y es donde surge la idea de hacer la nueva ópera. Al inicio entonces Stockhausen se propone un plan. Es decir, este plan dice que el proyecto iba a estar pensado más o menos para que tuviera 28 horas de música, y que la composición iba a empezar en 1977 y que iba a terminar en 2002. No se diferenció por mucho finalmente, ya que la composición la terminó en 2003 y no fueron 28 horas de música, sino 29 horas de música. Este es una foto del ensayo general de la primera obra que hizo parte de este ciclo de óperas, que representa los 7 días de la semana, en el estreno en París en 1979. Esta ópera entonces va a tener 3 personajes: el arcángel Miguel, Eva y Lucifer. Estos son los 3 personajes principales que tiene la ópera. Entonces, el primer día de la semana representado dentro de esta ópera Liszt es el Jueves de Luz, cuyo personaje principal, voy a ir rapidísimo, cuyo personaje principal es el arcángel Miguel, que lo representa la trompeta. Y aquí entonces me detengo un momento, porque uno de los grandes aportes de Stockhausen a la música es que recuerden que normalmente en la ópera hay un foso, y en el foso se ubica la orquesta. Uno de estos grandes aportes
al arte en general es que Stockhausen sube a los músicos al escenario y los hace parte de la puesta en escena como actores. Entonces el instrumentista ya no va a estar en el foso escondido, sino que está en el escenario como haciendo una representación de uno de los personajes de la ópera. Va a tener una vestimenta, unos movimientos, etcétera, y para esto es fundamental que el músico tenga de memoria toda la música que va a interpretar, porque además de esto pues hay una gestualidad, hay unos movimientos teatrales que están escritos por el mismo Stockhausen. Después de esto entonces escribe el Samstag aus Licht, que es el sábado de luz. Posteriormente el lunes de luz. Como ven ustedes, entonces están todos los personajes representados por los mismos músicos. Luego hace el martes de luz, es una especie de guerra. Martes es el día de Marte. Justamente Stockhausen hace una relación de cada día de la semana con un planeta. Entonces el jueves es Júpiter, el lunes es la Luna, el sábado es Saturno, el martes, que es en el que estamos, es Marte. Entonces aquí hay como es el planeta rojo, entonces es el día de la guerra. Hay una confrontación entre los metales y la percusión, etcétera, etcétera. Luego viene el viernes de luz, posteriormente el miércoles de luz, que tiene un acto que ha sido muy controversial y es el cuarteto con helicópteros. Seguramente ustedes lo conocen muy bien, en el que va un cuarteto de cuerdas tocando, cada uno subido en un helicóptero diferente. Hicieron muchísimos ensayos para lograr esto, se quemaron muchos micrófonos y muchas cosas, pero fue fundamental, por ejemplo, para el estreno, la empatía de los mismos pilotos de los helicópteros. Este acto del miércoles de luz se ha representado muchas veces. Al comienzo hubo muchas controversias justamente porque los ambientalistas se oponían a que 4 helicópteros volaran porque sí, por representar una obra. Finalmente se hizo. Hay uno de los actos de este miércoles de luz que es muy interesante, y es que Stockhausen hace una simulación de las audiciones de orquesta. Recuerden que como instrumentistas, los que que tocamos un instrumento que hace parte de la orquesta sinfónica, presentamos audiciones para aplicar a las orquestas con un repertorio específico, y pues estas audiciones tienen que ser perfectas. Entonces hace varias simulaciones de audiciones. Entonces en este caso esta es la audición de la flauta, y lo que básicamente la obra está estructurada con una electrónica que suena al fondo, unas grabaciones que hizo el mismo Stockhausen de unos niños caminando, gritando en un parque, más otros sonidos más, y lo que hace el flautista es equivocarse y embarrarla todo el tiempo, y al final se agacha y dice sorry, I'm so sorry, y sale y se va. Es como una especie de parodia a las audiciones. Voy a ponerles acá un poquito para que vean los movimientos. Hay una cosa muy interesante, y es que hay muchos momentos de esta ópera, del ciclo de óperas, donde hay un instrumentista tocando solo, una pieza solo. Es como una especie de aria, así como las arias de las óperas se pueden representar
solitas, con piano, con orquesta. En este caso también se pueden extraer y tocarse como piezas individuales de concierto. Y finalmente entonces Stockhausen escribe la ópera Domingo de Luz para terminar el ciclo de 7 óperas, esta septología. Como lo dije al comienzo en el otro video, Stockhausen utiliza la super fórmula. Esta es la fórmula que utiliza para los 3 personajes. En el primer pentagrama es el arcángel Miguel, el segundo es Eva y el tercero es Lucifer. Esta es la fórmula entonces que va a predominar durante todo el ciclo de los 7 días de la semana. Las características de la escritura, y esto tiene que ver obviamente con las técnicas extendidas. Muchas de las técnicas entonces utilizadas por Stockhausen está la utilización de las escalas por cuartos de tono, la precisión en el tempo, del cual un elemento del que ya hemos hablado, la notación fonética, muchas consonantes, palabras, etcétera, voz cantada y sonido de la flauta al mismo tiempo, teatralización de la obra, los movimientos que hacen los instrumentistas están escritos en las partituras y los escribió el mismo Stockhausen. Cada escena de Liszt constituye una obra de música autónoma, como lo decía. Muchas de las obras individuales pueden ser extraídas y tocadas como piezas individuales de concierto. Además de esto, ruidos de labios, Flatterzunge, variaciones en el vibrato, sonido de trombón, gritos, risas, suspiros, declamaciones, besos, entre otros. Una cosa muy importante para estudiar la música de Stockhausen es la memorización, porque es imposible estar haciendo unos movimientos teatrales mientras se está en escena con un atril. Entonces es muy importante la memorización. Dentro de las técnicas que utilizan el equipo de Stockhausen está la memorización de una línea, de un sistema por semana, ya que esto presenta una gran dificultad. El estudio riguroso con el metrónomo, que ya lo hemos dicho también. Por ejemplo, en el caso de Flot, que es la obra que les presenté del miércoles de luz, hay unas indicaciones de tempo bastante complejas, como pasar en un compás de 42.5 al siguiente compás 180 y luego volver a 42.5 y en el siguiente 30, etcétera. Y la obra está cargada de esto. Entonces, aquí podemos echar mano de estas herramientas tecnológicas, como hablábamos con Daniel Áñez, las aplicaciones que nos permiten hacer un mapa. Yo recuerdo que cuando estudié esto, me tocó hacer un mapa en Finale con cada uno de los compases y hacer el audio y empezar a memorizarlo. Muchas aplicaciones nos permiten hacer estos mapas por compases, con subdivisiones, etcétera, lo cual me parece que es una herramienta muy interesante. Otra cosa importante en el estudio de la música de Stockhausen es la fidelidad absoluta al texto. Como lo decíamos, hay compositores que permiten una cierta aleatoriedad, unas improvisaciones y unos aportes del instrumentista. En este caso se pide una fidelidad absoluta al texto. Lo mismo una apertura de espíritu, ya que esto representa unas dificultades y unos retos diferentes para el instrumentista, como el pararse en un escenario, con una vestimenta, hacer unos movimientos, etcétera, etcétera. Y parte del resultado para obtener todo esto es liberarse de los egos. Esta es como una de las premisas también para trabajar. La obra de Stockhausen es, como instrumentistas, liberarnos de los egos. Bueno, esta es una imagen de el momento en el que recibí un diploma en los cursos de Stockhausen. En la foto aparece Katinka Pasberg en la mitad, la flautista, y de blanco Susan Stephens, la clarinetista. Bueno, esto lo quería contar porque me parece pues muy importante que conozcamos un poco más de cerca la obra de este importante compositor del siglo XX. Se me olvidó decirlo que Stockhausen nació en 1928, el mismo año en que se presentó por primera vez las ondas Martenot, y murió el 5 de diciembre de 2007. Una de las cosas interesantes de
tener mi carrera como instrumentista, como flautista y al mismo tiempo la oportunidad de coordinar y dirigir un ensamble de música contemporánea ha sido encontrar unas coincidencias muy interesantes en la producción de algunos compositores. En el video de la semana anterior les hablaba de una obra muy importante para la literatura flautística colombiana compuesta por Guillermo Rendón en 1980. Esta obra, que se llama Bipartita, está estructurada en 2 movimientos y lo que llama la atención es que justamente en 1980, en el mismo año, el compositor crea la obra Cercán y Cala. Cercán y Cala, variaciones sobre un texto sagrado de la cultura Tule, el opus 27 de Guillermo Rendón, se escribió justamente en ese mismo año en el que se escribió la Bipartita para flauta sola. El estreno de esta obra tuvo lugar en 1987 en Holanda. Es una obra para flauta, oboe, clarinete en si bemol, violín, violonchelo y percusión y piano para 7 instrumentistas u 8 cuando a veces el percusionista tiene que dividir sus partes y hacerse en 2. Tiene 7 secciones esta obra. Neles, yo os aconsejo, es el primero. El segundo, bien, los ojos se ponen a encender. 3, a ti te estoy llamando. 4, cuando es la medianoche. 5, como tigres están llamando. 6, las mujeres llegan con una sola música de flauta. 7, poniendo el lugar como en un miedo. Lo interesante de esto fue muchos años después de que yo hice la obra Bipartita, descubrir que en el 6º movimiento de esta obra, las mujeres llegan con una sola música de flauta. En ese 6º movimiento, el maestro Rendón escribe en un porcentaje altísimo, casi que el 2º movimiento, que se llama Parlando rubato del Bipartita, lo incluye como material principal de ese 6º movimiento. Y esto lo descubrí justamente el año anterior, casi que 15 años después de haber hecho por primera vez Bipartita. Descubrí cuando hicimos con el ensamble de música contemporánea esta obra que el 2º movimiento del Bipartita estaba acá. Lo único que se diferencia es el final donde hay unos armónicos. Ese final es la única diferencia que tenemos respecto al Parlando rubato, que es el 2º movimiento que tenemos de la obra para flauta sola.
estoy tratando de hacer una relación de esas obras para instrumento solo que luego dan origen a una obra más grande. Otra de esas coincidencias que he descubierto fue justamente con Carolina Noguera. Carolina Noguera es una compositora colombiana, actualmente profesora de la Universidad Javeriana, una de las mujeres compositoras más brillantes de nuestro país, con estudios tiene un doctorado en composición en los Estados Unidos, y su música es realmente muy interesante. En 2009 compone una obra para flauta sola que se llama Chirimías Metálicas. Esta obra tiene una serie de técnicas extendidas que ya se han utilizado mucho, como el tonguerram, el flatterzunge, sonidos eólicos, el whistle-tone, etcétera, etcétera, y multifónicos muy difíciles de hacer, con unas posiciones bastante complicadas. Lo interesante de esto es que muchos de esos materiales, no exactos, pero sí el tipo de escritura y muchas de las técnicas que utiliza en esta obra, Chirimías Metálicas, yo las relaciono con lo que hizo Carolina Noguera posteriormente, en 2013, con una obra para ensamble que se llama Fiestas de Pubenza. Esta es una obra muy interesante en 3 movimientos. Fiestas de Pubenza tiene 3 movimientos que se llaman, el primer movimiento es El tiempo de la fiesta, el segundo Arrullo celeste, el tercero Fiestas atemporales. Lo interesante de esto es que Carolina Noguera en esta obra para ensamble trata de, y lo logra muy bien, de emular la chirimía caucana. Entonces hay muchas sonoridades del sur, sureñas, relacionadas en esta obra, y el manejo, aquí hay una cosa muy interesante y es el manejo de esas desafinaciones, entre comillas, propias de las chirimías caucanas con sus flautas, cómo ella las plasma en esta obra a través de cuartos de tono, cosas como esta. Esas desafinaciones que son propias de ese tipo de agrupaciones por la construcción de los instrumentos, ella las transfiere acá auditivamente con unas técnicas extendidas para flauta y clarinete, viola, cello y piano. Volviendo a la primera obra, que es Chirimías Metálicas, entonces yo quiero resaltar acá también la utilización no solo de las técnicas extendidas, sino también la utilización de melodías y de elementos sureños. Entonces, lo primero es, al comienzo, bueno, hay una exposición con algunas técnicas extendidas.
Entonces vemos cómo son melodías muy sureñas en una escala típica de este tipo de culturas. Luego hay una cosa muy muy interesante que hace Carolina Noguera, y es utilizar una línea melódica, una obra sureña que es la guaneña, con algunas técnicas extendidas, y la incluye dentro de esta obra. Vamos a ver cómo funciona. Etcétera, etcétera. Luego entonces, cuando nos vamos a la obra para ensamble, que fue compuesta mucho después, en 2013, hay una serie de elementos idiomáticos que para mí son muy interesantes, y yo hago ahí una unión, no solo desde el lenguaje, sino desde la manera como se presentan las técnicas extendidas. Escuchemos un poco entonces cómo está dispuesta esta obra para ensamble de 5 instrumentistas de Carolina Noguera, que se llama Fiestas de Puenza. Bueno, hay 2 obras más que quiero hacer una relación con ellas. La primera es la obra de la cual les hablé la semana anterior, Chicote para flauta sola, compuesta en 2010 por el compositor Fabio Fuentes. Ya habíamos explicado cómo funcionaba la obra, las técnicas de composición, las técnicas de interpretación, las técnicas extendidas. En estos años 2010, 11, 12, Fabio Fuentes hace una investigación, y posterior a esto también una investigación muy interesante sobre la música de los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Producto de esta investigación salen 3 piezas, 3 obras. La primera es Chicote para flauta sola, estrenada en 2010 y escrita en ese mismo año. La segunda es Gaitas, una obra para flauta alto, flauta carrizo, que son las flautas de los indígenas, y electrónica. Esta obra se escribió y se estrenó en 2011. También tuve la oportunidad pues de estrenarla. Y posterior a esto, Fabio escribe una obra para ensamble que se llama Chicacubi. Es una obra en varios movimientos para flauta, clarinete, percusión. Incluye de hecho algunos instrumentos de percusión que utilizan los mismos indígenas Wiwa, piano, mezzo soprano, violín, viola y violonchelo. Esta obra la escribió Fabio en 2014 y tuvimos la oportunidad de estrenarla en el año 2015.
Los materiales que utiliza Fabio también son están relacionados con esa primera obra, con ese primer chicote, y algunos de ellos también con la segunda obra, Gaitas. El primer movimiento se llama el mamo, que hace referencia a esa autoridad indígena. En esta se utilizan muchas técnicas extendidas, como lo pueden ver en la partitura. De hecho, el compositor es bastante explícito en sus gráficas, indicándole a los intérpretes cómo se debe interpretar cada una de las partes de la obra. Vamos a escuchar un poquitico entonces acerca de este primer movimiento que se llama el mamo. Acá hay una cosa muy interesante, y es que uno de los descubrimientos que hace Fabio es que, bueno, para los indígenas Wiwa el número 9 es un número muy importante. Hace parte de su cosmogonía, hace parte de sus tradiciones, hace parte de su forma de ver el mundo. Fabio, dentro de sus investigaciones, descubre un pájaro que canta 4 veces, y resulta que coincidencialmente, si se sigue la pulsación que tiene el pájaro, espera 9 pulsos hasta volver a cantar. Esto está incluso grabado, y Fabio entonces lo que hace es reproducirlo con la viola, como lo vamos a escuchar pues en este momento. Escuchen bien que una vez hace, cuenta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vuelve y canta el pájaro en la grabación original, y de esa manera Fabio lo plasmó en este movimiento. Y lo que encontramos entonces alrededor de ese pájaro es sonidos de la naturaleza, ruidos, el viento, etcétera, etcétera. Ese es el primer movimiento de esta obra Chicacubi, el mamo. El segundo movimiento es un trío que se llama Enjambre. Y aquí entonces Fabio le hace un homenaje a las abejas. Recordemos que ya lo había explicado, las abejas son muy importantes dentro de esta cultura, y no solo eso, sino que los indígenas utilizan la cera de abeja para construir la flauta carrizo, el punto donde se une la madera con la pluma de pájaro se hace con cera de abejas. Entonces Fabio escribía acá un trío flauta, violín, viola, para hacerle pues un homenaje a las abejas, y obviamente pues utiliza muchos trémolos y utiliza muchos sonidos seguidos, conjuntos cromáticos y demás, para simular entonces el sonido de las abejas. Posteriormente viene el tercer movimiento, que se llama Funeral. Este movimiento para mí es uno de los más interesantes por la manera como está escrito. Es el movimiento en el que interviene la mezzosoprano, que está narrando lo que hace la saga. La saga es la mujer, autoridad espiritual de la comunidad, ¿sí? Lo interesante acá es que cuando hay un funeral, el mamo hace unos movimientos en diferentes sentidos, hasta sentir o hasta esperar la señal de la naturaleza o de sus dioses, que le dice dónde se debe enterrar al difunto. Eso es muy interesante, y Fabio entonces, a partir de ese concepto, de ese ritual, hace la escritura de este movimiento. Hay materiales entonces que se van a repetir respecto al chicote. Por ejemplo, en el número 1, Fabio utiliza exactamente los mismos materiales que utilizó en el chicote, que son unos materiales
que ya habíamos hablado que se utilizaron en la ópera para flauta de Salvatore Charrino. Estos. Esos materiales los utiliza Fabio acá, en este movimiento. Entonces es muy interesante porque el piano en este movimiento está representando los pasos del mamo. El mamo hace unos pasos primero dice hacia el oeste, entonces vemos cómo incluso los instrumentos de viento, flauta y violines, flauta y clarinete y glock están haciendo un cromatismo con unos trinos seguidos. Luego dice que va hacia el este, hacia el sol naciente, entonces las líneas melódicas de los vientos van hacia arriba con unos multifónicos además. Y como lo dije, el piano está entonces representando los pasos del mamo, luego del sur hacia el norte. Luego, después de hacer todos los movimientos, el mamo decide entonces en el centro hacer el entierro del difunto, y a partir de acá entonces empieza una marcha, mejor dicho, muy rítmica, en la que la flauta pues tiene un protagonismo muy importante y con una dificultad muy grande. Después de este movimiento que se llama el funeral, viene otro movimiento que se llama la trompa. Fabio lo que hace es una transcripción de la trompa. Es un caracol que utilizan los indígenas como uno de sus instrumentos principales. Entonces Fabio lo que hace es una transcripción de los sonidos que salen de la trompa y los transcribe en este movimiento. Y el último movimiento es la danza indígena Nola. Esta es una danza muy importante para los indígenas. Fabio la escribe en 2/4, es muy rítmica, con unos pasajes bastante difíciles para la marimba. Esta obra ya se ha hecho varias veces, de hecho ya se grabó. Estamos esperando que salga la producción al público. Y lo interesante entonces de esto es descubrir, como lo decía antes, cómo muchos compositores han utilizado materiales que hacen en una primera obra en obras para ensamble. Este es como el hilo conductor de esta pequeña charla del día de hoy. Muchísimas